Inventores, los invito al siguiente podcast que va a estar súper interesante, donde continuamos con el proceso de desarrollo tecnológico y cómo llevamos a cabo esas ideas que se convierten en realidad en Octopus Force. Bienvenido a esta charla. Bueno, Lore, muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido entonces. Mi nombre es Diego Rojas, soy el jefe de innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros en el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force decidimos empezar con estas charlas para que en América Latina y en el mundo se entendiera y se supiera que nosotros también hacemos desarrollo tecnológico. Cuéntanos un poco cómo es trabajar para esta gran institución. Es retador porque la Fundación Santa Fe es una institución de mucho reconocimiento. El año pasado cumplió 50 años de historia y eso, digamos, que marca el camino que ha tenido que recorrer la Fundación en esos 50 años para ser la institución prestadora de salud que es hoy. ¿Cómo inicia todo? Fundar una unidad de innovación, digamos la estructuración de una unidad de innovación en una empresa como esta. El mismo origen de la Fundación tiene un carácter innovador, porque hace 50 años el modelo que tiene de prestación de salud la Fundación no lo había en el país. Entonces fueron unos médicos que se formaron en el exterior y dijeron, esto tal vez lo podemos replicar en nuestro país, y de ahí nació la esencia y el modelo de lo que es la Fundación. Entonces la Fundación es innovadora desde sus inicios, desde su origen. Es decir, que ustedes quieren ser pioneros en todo, en ti. Desde el modelo han sido pioneros, pero también desde fundar internamente una unidad de innovación, que claro, ya es una cosa bastante grande. Octopus nace es de tratar de ayudar a las empresas a que innoven, porque realmente es muy costoso. Entonces, haciendo un modelo a escala, nosotros decimos, bueno, no todas las empresas tienen para fundar una unidad, entonces desde el Centro de Desarrollo Tecnológico les vamos a ayudar a que hagan sus sueños realidad o sus necesidades realidad. De acuerdo. El grupo que tiene hoy la Fundación dedicado a innovación responde y ha ido formándose en función de su estrategia corporativa, que creo que eso es bien importante para como referente o para las personas que eventualmente estén escuchando esto, y es la innovación, si se para desde la estrategia, la potencia es automáticamente 10x. Pero si la innovación hace parte de las decisiones estratégicas de una compañía, hace toda la diferencia. Entonces es constante evolución del portafolio. Digamos que tenemos cierta autonomía para poder tomar decisiones frente a los proyectos que gestionamos, que creo que eso también es importante. Entonces hay una particularidad, como uniendo un poco al contexto que das de lo que son ustedes como centro tecnológico. Hay una particularidad, por ejemplo, en las unidades de innovación, los equipos de innovación o los grupos de innovación, oficinas de innovación, como lo quieran llamar, que eventualmente estén conformados en un sector como en el que nosotros nos movemos, que es el sector salud, y en un país como en el que nosotros vivimos y existimos y formamos. ¿Eso qué implicaciones tiene? Muchas. Por ejemplo, tenemos que responder como normativamente a un montón de cosas. Es decir, somos un sector absolutamente regulado, con un sistema de salud que determina, por ejemplo, modelos de negocio, que funciona como por paquetes. Entonces, diseñas un paquete, eso haces una negociación con el pagador, y eso es lo que le ofreces a los pacientes, digamos, como paquetizado. Más allá de eso, digamos que innovación en modelo de negocio, pues no hay mucha, y se determina básicamente por el sistema en el que estamos. Entonces, ¿por qué pongo esas dos variables? O sea, ¿por qué pongo la variable de regulación y por qué pongo la variable de modelo de negocio? Porque las unidades, grupos o como lo quieran llamar de innovación que trabajen en innovación en salud, esas dos variables van a determinar muchas de las cosas que se pueden o no se pueden hacer. ¿En qué momento dicen ustedes, meto en mi estrategia desarrollo de producto tecnológico? Porque normalmente en esas grandes instituciones, como tú mismo dijiste, primero se empieza con la estrategia, luego una evolución en los procesos, pero ¿cómo llegan ustedes a la conclusión que deben desarrollar productos tecnológicos? Sí, la Fundación es un hospital. Correcto. Y presta servicios de salud. Ese es su core de negocio. Nosotros no deberíamos ser, por ejemplo, desarrolladores tecnológicos, porque es que no
no va con el modelo de negocio. Eso no quiere decir que no tengamos intenciones de desarrollar tecnología. Y que no lo puedan hacer. Y que no lo podamos hacer, que no tengamos el conocimiento, las capacidades, formación, las conexiones y demás. Entonces ahí hace sentido que uno empiece a buscar las capacidades que no tiene porque no quiere y que no tiene porque no puede. Y que no es rentable también dentro de su modelo. Claro, en el ecosistema. Y entonces, pues aparecen empresas como ustedes, como los centros de desarrollo tecnológico, como las universidades, como las health tech, ahora que tienen como un repunte. Y particularmente en Colombia hay muchas health tech pues, que están haciendo cosas bien importantes. Hace sentido que uno empiece a abrir sus necesidades al ecosistema y pueda encontrar esas capacidades que no tiene y no puede para poder solucionar los retos puntuales, ¿no? Puntuales que tiene. Entonces, claro, yo me doy cuenta de lo que no tengo y salgo y lo busco, pero también me doy cuenta que necesito resolver unas cosas, unos retos que implican, por ejemplo, desarrollar productos y productos, cuando me refiero a productos, son cosas que yo puedo tocar, ¿no? Tangibles, tangibles. Sí. Entonces, que tienen tecnología, que tienen electrónica, mecánica, mecatrónica, que requieren de una maquinaria. Cuando conoces a Octopus y empiezas a indagar también los otros centros de desarrollo y empiezas a indagar otras empresas, ¿cómo tomas la decisión de me voy por este, me voy por este? Yo sé que aparte de nosotros, pues trabaja también con otros actores del ecosistema porque la fundación es bien grande. Entonces, ¿cómo llegan a la conclusión y dicen vamos a irnos con estos, vamos a aliarnos con estos para estas cosas y a esa confianza, ¿no? Porque esas son dos cosas distintas y bastante importantes. La confianza de que esas grandes ideas basadas en la experiencia que se convertirán en productos, se tenga la suficiente confidencialidad y seriedad para llegar a eso. Eso es prueba y error, como toda en innovación. Y asumir el riesgo que implica tener un relacionamiento con alguien nuevo. Con el tiempo uno va entendiendo de qué mejor forma le puede servir esa relación que está estableciendo. Y como centro de desarrollo tecnológico, como aliado, ¿qué has sentido? Pues digamos que la relación con ese actor en particular, como lo son ustedes, es nueva. Es decir, creo que esta es la primera relación que tenemos con un centro tecnológico. En tiempo, digamos que hemos optimizado lo que nosotros queremos desarrollar, o sea, los tiempos de desarrollo con actores como los de ustedes, pues definitivamente sí son mucho más cortos. Si uno tiene en cuenta el producto que puede desarrollar, el resultado que puede generar. ¿Cómo te sientes con los resultados de trabajar en innovación con nosotros, como Centro de Desarrollo Tecnológico? Creo que poder ver las ideas tangibles, como lo que uno se imagina en un momento, verlo tangible, verlo como con la capacidad de validarlo rápidamente, hacer pruebas, tener una conversación con nuestros principales stakeholders, que son bien complicados. Son los médicos, finalmente. Son ellos quienes son los dueños de las ideas y son quienes están todo el día en el campo entendiendo cuál puede ser una mejor solución para resolver algo y nos la cuentan y nosotros nos imaginamos algo y después vamos con ustedes y lo tangibilizamos. Creo que eso tiene mucho valor. Entonces digamos que en ese sentido nos ha ido muy bien. Creo que haber tenido resultados en corto tiempo en comparación, por ejemplo, con otros procesos que llevamos en paralelo con otros actores, creo que es bien positivo. En el tema de innovación hay varias vertientes. Está la innovación incremental y está la innovación disruptiva. Yo soy una apasionada de la innovación disruptiva. A mí si me colocan a hacer algo fácil, me aburro o no lo recibo. Cuando yo empecé en esto, ya voy para 24 años de estar creando cosas para la sociedad, para el mundo, empecé a enamorarme de ese enriquecimiento que tienen las reuniones de retroalimentación. Esto es lo más interesante para mí, la persona que tiene la necesidad o la institución o la unidad que tiene esa necesidad y cómo desde aquí rompemos paradigmas y le decimos eso sí se puede. Eso sí se puede, esto sí lo podemos hacer por acá, lo podemos hacer por acá. Eso para mí en estos 24 años, cada vez que me siento y no dejo de disfrutarlo, ha sido demasiado enriquecedor. Y eso lo aplicamos todos los días y creo que ustedes ahí también han sido unos aliados importantes como para robustecer el mismo aprendizaje de mío y de mi equipo. Profesionalmente creo que ahí hay mucho aprendizaje. Institucionalmente el equipo de innovación ha tenido que ganarse un espacio, nuevamente porque
nuestro día a día implica un relacionamiento muy complejo con personas muy complejas a las cuales tienes que hablarle desde el conocimiento, porque si no te destrozan. Correcto. Entonces tienes que nivelar de alguna manera, poder tener una conversación al mismo nivel ¿Y por qué es importante eso? Pues porque nosotros necesitamos de ellos. O sea, nosotros trabajamos en función de los médicos que tienen una idea y dicen, venga, ¿cómo la puedo desarrollar? Hay un proceso de desarrollo. Y que a veces lo que se ve más complejo es lo más rápido y fácil, y lo que se ve más fácil es lo más complejo. Desde una uña que se ve súper fácil desarrollar algo para la uña, o desde un equipo que se ve complejísimo desarrollarlo y tal vez no sea tan complejo. Exacto. Y en lo que eventualmente a futuro va a ser innovación, yo siempre le digo a mi equipo, es como pensemos en que estamos generando una capacidad institucional, estemos nosotros o no estemos nosotros, pero que la fundación en adelante tenga la capacidad de desarrollar un dispositivo, desarrollar un algoritmo, desarrollar una máquina, que vea que hay posibilidades, que sepa que hay canales y que sepa que hay un proceso para poder hacerlo. Lo que decís es muy cierto, es decir, todo es posible, todo es posible. Y romper esas barreras cognitivas que se tienen y se creen frente a lo que realmente sí se puede hacer. Eso es bien complejo. Es muy complejo. De hecho, hoy teníamos una reunión donde para mí era muy fácil la forma y el médico decía, no, es que eso no se puede hacer. Es que yo no me lo imagino. Y yo simplemente le abrí como la posibilidad y le dije, sí, es supremamente fácil. Y él, sí, es fácil, ya. Ese tipo de rompimiento de paradigmas, eso es un tema súper complejo en el tema de desarrollo tecnológico. Entrar en la confianza de que te crean, ¿no? De que te crean que lo puedes hacer. Aquí se pueden hacer muchas cosas. Y cuando digo aquí, es aquí en el país se pueden hacer muchas cosas. Porque la fundación, incluso como institución, siempre hace sus referencias. Obviamente, pues, es decir, hay que ir a buscar donde mejor se hacen las cosas. ¿Quién hace mejor las cosas que nosotros lo hacemos? Y la fundación en Colombia está en un estándar muy alto. Entonces, las referenciaciones que se hacen, hay muy pocas que se hacen en Colombia. Entonces, las referenciaciones siempre son en el exterior, lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en España. Pero yo dije como, venga, aquí hay un montón de conocimiento, hay un montón de capacidades que eventualmente por ir a ver lo que se hace afuera, estamos perdiendo oportunidad de hacer cosas con lo que hay. Y desarrollar un mercado a través de eso, ¿no? Las cosas se desarrollan no para verlas solamente, sino para que tengan también unos frutos financieros que sigan alimentando la innovación. Sí. Pero en función de eso, a mediano plazo, ¿qué podemos esperar de la fundación? A mí me gustaría que la fundación fuera reconocida por cosas que ahora no es reconocida. Ok. Pero eso es un panorama grande. Claro. Eso de pipeline. Ajá. Pero eso lo viene haciendo hace 50 años y lo seguimos haciendo. Es decir, el ruido que escuchan de fondo es porque estamos construyendo más edificios. A mí me gustaría, por ejemplo, que la fundación se desligara un montón de sus edificios y empezara a buscar otros escenarios de reconocimiento en prestación de salud, obviamente, pero con otros modelos, llegando a la casa de los pacientes, haciendo que los pacientes no vengan hasta nuestros edificios, sino que podamos nosotros atenderlos de una manera más cómoda en su pueblo, en su ciudad, en su vereda, en su casa. Como sacar la fundación de los edificios hacia todo Colombia. Hacia todo Colombia. Y en eso ya estamos trabajando. La gran mayoría de gente, digamos, espera de un área de innovación que eso sea una vaina monumental. Y ahora tú me dices, no, los cambios son mínimos desde aquí, sin que haya una política, sin que haya unas intenciones, Entonces, es muy importante eso porque a veces las empresas crean unidades de innovación pensando que van a cambiar el mundo, pero primero se tienen que cambiar ellos mismos por dentro. De acuerdo, eso que acabas de decir es bien importante porque regularmente la gente entiende la innovación como disrupción. 100%. Y yo trabajando mucho tiempo en innovación. Y la disrupción no es la constante de la innovación. Totalmente de acuerdo. Es un motivador, es algo que lo motiva a uno para poder abordar estos proyectos. Pero la constante es que estás haciendo mejoramiento continuo de procesos, estás buscando una mejor forma de ser más eficiente,
estás buscando una tecnología más avanzada de la que tenés. Ese es el día a día. Por eso yo no trabajo sin en disrupción, porque siendo coherentes, la innovación también aburre. Así uno quisiera un mar de emociones y una montaña rusa de emociones, la disrupción, pues digamos que sí te permite acercarte a esas emociones, pero no quiere decir que la innovación incremental no te aporte. Por el contrario, puede incluso aportar más que incluso la innovación disruptiva. Muy importante que yo he venido estudiando en el tema de la innovación para los innovadores disruptores, y es que para las disrupciones también se necesitan los early adopters, porque si tú no tienes ese mercado, ese early adopter, seguramente te va a pasar como le pasaba a Tesla, que creaba algo súper disruptivo pero nadie lo entendía. En estas disrupciones hay que tener claro que cuando salimos no tenemos un mercado, no lo conocemos, es nuevo. No es como hacer una camiseta novedosa donde ya sabes cuál es el mercado de la camiseta y entonces le vas a hacer novedosa. No, es un tema, o unos zapatos novedosos, no, es un tema desconocido que muchas veces no se entiende de primerazo y toma unos años para que sea adoptado en el mercado. Por eso normalmente hacer estudios de mercado para productos disruptivos también es muy costoso, porque no es un estudio de mercado convencional donde ya tienes unas cifras de mercado y ya tienes unos ruteros y unos marcadores y unas tendencias, sino que por el contrario estás prácticamente en la nebulosa y tienes que empezar a coger información y a interpretar información. Siempre va a pesar la estrategia. Si la idea tiene sentido con eso, tiene gran parte del camino ganado para poder entrar dentro de nuestro portafolio. Nosotros somos súper rigurosos en eso. Y además de las intenciones que tiene la fundación, nosotros tenemos unas intenciones como equipo de innovación. Y de esa misma manera hemos llegado a los proyectos, por ejemplo, que hoy estamos desarrollando con ustedes. Diego, me encantó esta charla. Gracias. Gracias, Diego Rojas, por esta entrevista, por este tiempo de dedicación y para que la gente también conozca qué es realmente la innovación tangibilizada. Dios te bendiga y bueno, gracias a ustedes por este tiempo y por escucharnos también. Gracias, Lore, y ojalá este contenido les sirva para tener una referencia de ejemplos reales de qué es lo que implica hacer innovación en Colombia. Correcto. Bueno, nos vemos pronto.